Primero que nada, les ofrezco una disculpa por incluir eso de el camino de las brujas en el asunto de este correo. Entiendo lo difícil que debe ser de creer, pero voy a contarles la historia tal como mis primos y yo la recordamos. Aunque pueda haber detalles en los que hay cierta diferencia, lo que contaré a continuación son mis memorias acompañadas por los testimonios de las otras personas participantes en la historia. Soy de un pueblo pequeño como toda mi familia. Cuando mi hermano mayor estuvo en edad de entrar a la universidad, mis padres decidieron de hacer el esfuerzo y movernos a la ciudad para que él, y posteriormente mis hermanos y yo, tuviéramos la opción de estudiar la carrera que buscáramos. Eso es una decisión que también tomaron otros dos tíos y algunos otros hermanos de mi mamá o de mi papá se quedaron, por lo que todo el grupo de primos se dividió entre los que nos fuimos a la ciudad, los que se fueron a Estados Unidos en cuanto pudieron, y algunos otros más que se quedaron e hicieron vida en el pueblo. Seguimos visitando a la familia, en particular al hermano mayor de mi papá, que es para muchos la figura más cercana que tenemos a un abuelo, pues le tocó criar a los hermanos desde muy niños. En el pueblo se cuentan leyendas como la de un niño que se ahogó y ahora se aparece a todos los que intentan bañarse en el río cuando el sol ya se metió. La de una mujer que vaga por las calles las noches de viento. Y otras tantas muestras del folclore, si quieren llamarlo así, como en cada pequeño pueblo de Latinoamérica y el mundo quizás. Sin embargo, desde niños también conocimos historias de terror, paranormales, que iban mucho más allá de ser leyendas. Y es que a las orillas del pueblo, según se dice, siempre han vivido brujas, hechiceros, que eran visitados por gente que incluso venía desde muy lejos. El lugar es conocido por todos como el Camino de las Brujas. La gente del pueblo que se dedicaba a la crianza de animales sabía que de vez en cuando uno de estos hombres o mujeres acudiría para pedirle un animal a cambio de una limpia de malas vibras de su rancho. Lo más fácil era acceder y darle un animal. Y es que, si te negabas, lo más seguro era que algunos de tus animales desaparecieran la noche siguiente, que otros amanecieran muertos y que los que quedaban prácticamente no se pudieran vender o consumir. La gente del pueblo, claro, aprendió a lidiar y negociar con ellos por muchos años. Cuando era niño, unos 12 años quizás tenía, y se supo de la extraña desaparición de algunas niñas de la ciudad cercano al Día de los Muertos, la gente del pueblo hizo una reunión con el presidente municipal exigiéndole que se investigara a esa gente rara del Camino de las Brujas. La investigación llevó al arresto de un viejo, mientras la mayoría de las casas del lugar fueron abandonadas. Restos de rituales, artículos con figuras demoníacas y restos de animales fueron encontrados en el lugar. También se encontraron restos humanos. Sin embargo, ninguno parecía pertenecer a las niñas que habían desaparecido en el pueblo. Luego, se contaba, llegó la policía estatal, y con ellos la orden de liberar al viejo detenido y que se dejara en paz a los habitantes de ese camino. Uno de sus visitantes más asiduos, según se supo, era el señor gobernador. Yo siempre sentí una fascinación singular por lo oculto y por el misterio que envolvía a la gente que vivía en ese lugar abandonado por el tiempo, y a la extraña niebla que cubría el pueblo todos los finales de octubre hasta pasar el Día de los Muertos. Por eso quizás jamás desaprovechaba la oportunidad de volver al pueblo en esas fechas. Sin falta, cada visita había más historias misteriosas que me contaría mi familia del lugar. Conforme fuimos creciendo, estas visitas se volvían cada vez más difíciles debido a que ya muchos de mis primos trabajaban y los demás tenían horarios complicados. De todas formas, yo siempre hacía las invitaciones a todos en caso de que alguien más aceptara ir. Hace algunos años, cuando pasó esto, luego de hacer mis invitaciones, me di cuenta de que por primera vez en muchos días de brujas,
no iba a poder acudir porque nadie más lo haría, y yo solo no podía costear la gasolina del viaje. Eso pensaba hasta que ese sábado por la mañana recibí la llamada de una de mis primas más pequeñas. Ella tenía ganas de ir y como sus papás tenían algunas cosas que enviar al pueblo, le pagarían el dinero de la gasolina para compartir mi viaje. Debí emocionarme, pero por el contrario, la noticia incluso me preocupó un poco. Significaba que era la primera vez que yo manejaría hacia el pueblo, y la primera sin la compañía de algunos de mis primos o hermanos mayores. Sentí una enorme responsabilidad. Y esa misma tarde nos encaminábamos hacia el pueblo. Cuando avisé a mi tío que iba, me dijo que tuviera mucho cuidado. Varios tramos de la carretera estaban siendo reparados y resultaba más peligroso de lo normal. Todo hacía que estuviera más nervioso. Más cuando al acercarnos al pueblo la niebla se llevó toda la luz que le podía quedar a la tarde. Mi prima, en ese entonces de 15 años, se entretenía escogiendo la música que escuchábamos y cantando absolutamente todo lo que apareciera en el radio, sin importar el género. Eventualmente no pudimos escuchar más que estática y comenzamos a platicar. Ella siempre me cayó bien, era muy inteligente para su edad y yo intentaba con todas mis fuerzas poner atención a sus palabras, pero había algo que no me dejaba. La sensación de que entre los árboles, al lado del camino, algo o alguien nos podía observar. Llegamos a un lugar donde solo quedaba un carril, y los carros en ambos sentidos se tenían que turnar para pasar. Las obras para mejorar la carretera parecían estar detenidas. Se habían estado trabajando ese día. Lo que era seguro es que todos los trabajadores decidieron alejarse del lugar antes de que cayera la noche. Todo estaba desierto. Después, un letrero de desviación. A unos kilómetros del pueblo la carretera se cerraba por completo y se desviaba la circulación hacia un camino de terracería. Sin pensarlo mucho, porque no había opción, comencé a avanzar por él. Aunque el carro, por otro lado, parecía ir sufriendo. Me di cuenta, metros adelante, de que ya no había carros por delante de mí. Tampoco luces detrás en el camino. Parecía que solo nosotros nos habíamos atrevido a continuar. Vamos a pasar por el camino de las brujas antes de entrar al pueblo. Las palabras de mi prima me cayeron como un rasguño en la espalda. Pero tenía razón. La niebla no dejaba ver mucho más allá de unos metros. Y en ese lugar hay pésima señal de celular. Estábamos completamente solos y yo debía cuidarla. De pronto, estos detalles, esta historia que me habría divertido muchísimo escuchar, se convertía en algo con lo que yo tenía que lidiar. El mal estado del camino me hacía bajar la velocidad cada vez más, hasta llegar al punto donde estaba seguro de que si nos bajábamos del coche y empezábamos a caminar, avanzaríamos más rápido. Yo solo pensaba en que no ocurriera todo como un cliché, que el carro no se averiara en ese momento y que luego no pudiera echarlo a andar. En eso pensaba cuando vi una figura por el retrovisor. La figura de alguien corriendo a una velocidad descomunal acercándose a nosotros. Antes de que pudiera avisarle a mi prima, la figura se desvió al alcanzarnos y se metió entre los arbustos. ¿Era una persona? ¿Un animal? ¿O estaba imaginando todo por el miedo y todo por el ambiente del lugar? Mi prima, al parecer, no pudo verlo, pero sí me señaló segundos después a una anciana al lado del camino, caminando en dirección hacia el pueblo. Estábamos a punto de pasarla. Hay que llevarla, me dijo. Yo la miré con toda la incredulidad del mundo, y es que no había manera de que fuéramos a subir a alguien ahí, en ese camino, o siquiera a detenernos.
Antes de alcanzarla, la anciana detuvo su marcha y volteó hacia nosotros. No me detuve, ni me frené, pero pude ver su rostro y sentir su mirada enojada hacia mí, como si de algún modo supiera que no quise detenerme y llevarla o preguntarle siquiera si necesitaba ayuda. Mi prima también parecía enojada conmigo. Ya estás bastante grandecito para que te den miedo las brujas, me dijo. Yo decidí ignorarla y concentrarme en llegar con bien al pueblo. Pero de pronto, entre la niebla, pude darme cuenta de que había llegado al final del camino. Literalmente, no había más que una colina que subía hacia una vegetación cada vez más espesa. Alguna maldita vuelta me había perdido. En algún lugar algo había hecho mal. Regresa, me dijo mi prima, despertándome de mi sorpresa. Como pude, me di la vuelta en el angosto camino y avancé de regreso, con un miedo irracional a volverme a encontrar con esa mujer. Iba muy despacio, por el miedo, por el estado del camino, y para poder encontrar la desviación que en algún momento sin querer me había pasado. Ahí fue el grito de mi prima señalándome un camino cubierto por árboles y ramas cuidadosamente colocados ahí. Avancé hacia él y mi prima señaló lo obvio. No habría forma de hacerlo, de pasar por ahí. Tendríamos que bajar y quitar todas las ramas nosotros. Dejé el carro encendido y con las puertas abiertas, preocupado mucho más por poder huir rápidamente que por un ladrón. Empezamos entre los dos a quitar las ramas. Solo se escuchaba el sonido que hacíamos y de alguna forma solo se escuchaba la niebla. No había ni un solo ruido en el lugar. Un poco de viento comenzó a llevarse la niebla y pude ver unos 100 metros más allá, en el camino después de las ramas, que ya parecía estar en mejores condiciones. El pueblo no debía estar muy lejos de ahí. Me apresuré y la sensación de una mirada en la espalda me hizo voltear. Por el camino detrás de nosotros, a unos 120 metros, nos observaba detenida la figura de la anciana. Cuando notó que la vi, comenzó a caminar. Empecé a quitar las ramas ya sin cuidado de cortarme y le grité a mi prima que se apresurara. La anciana caminaba lenta, muy lentamente hacia nosotros, pero sin detenerse. Y cada que volteaba a verla avanzaba unos metros más. La noche ya estaba cayendo por completo. La anciana estaría a unos 50 metros de nosotros cuando le grité a mi prima que entrara al coche y se pusiera del lado del conductor, mientras yo quitaba las últimas ramas. Mi prima avanzó un poco en el coche, lo puso justo detrás de mí y con las luces a mis espaldas pude ver cómo más adelante del camino, hacia donde avanzaríamos una vez que quitara las ramas, otra extraña figura nos esperaba. Era un hombre, con el torso desnudo, pero con la cabeza como de una bestia. Un caballo o algún tipo de animal parecido, no sé. No podría describirlo, pero algo me hizo saber que era la figura que kilómetros atrás nos había alcanzado. Quité las últimas ramas y corrí hacia el carro. Y detrás de él ya venía la anciana, moviéndose despacio, pero ya a unos metros de mí. Cuando me subí al carro vi cómo caminó rápidamente hacia mí y estiró sus manos, como intentando tocarme, y por una fracción de segundo vi su cara, su rostro, su mirada furiosa y sus dientes picudos y amarillos como salidos de una pesadilla. Me lancé hacia adentro del auto y le grité a mi prima que acelerara. «Hay algo adelante», gritó mi prima llorando, refiriéndose a la figura. Le pedí que acelerara sin importar nada y segundos después ese llanto se convirtió en gritos de horror desesperados. La figura, ese ser humanoide, ahora corría junto a su ventana, observándola. Mi prima aceleró a fondo y lo dejamos atrás eventualmente.
reuní valor para mirar hacia atrás. Ya no vi a las figuras, pero a lo largo de ese camino que no llevaba a ninguna parte, donde habíamos estado atrapados, las luces de varias casitas a lo largo de él iluminaban la colina. Había humo saliendo de ellas y de alguna forma parecía, o sentí, que ese humo alimentaba la niebla. Ilógico e imposible de creer, lo sé, pero también lo era todo lo que acababa de pasarnos. Llegamos pálidos a casa de mi tío y rápidamente nos atendieron y nos dieron té para intentar quitarnos el susto. Mi prima parecía tener una crisis nerviosa. ¿Por qué diablos se vinieron por el camino de las brujas?, dijo mi tío. Cuando le expliqué que la carretera estaba cerrada, dijo que en ningún momento estaba cerrada del todo, que no había forma de que se enviara todos los autos hacia el camino de las brujas, y que en todo caso habría otros caminos de más fácil acceso para tomar. Aunque mi primo me apoyó y les explicó que sí estaba cerrada y que vimos la desviación, todos atribuyeron la experiencia a haber sido mi primera vez manejando hacia el pueblo. Esos días no quise saber de más historias de terror y aproveché la vuelta de un tío a la ciudad para regresar con él. Los días siguientes nos llegaron las noticias de varias personas encontradas muertas y torturadas muy cerca del camino de las brujas. Tenían días de haber sido asesinados, muy probablemente el sábado anterior, el día en que nosotros transitamos por ahí. Aunque los asesinatos se atribuyeron al crimen organizado, en el pueblo se cuenta que algunos policías encontraron a los muertos sobre las colinas al lado del camino, en medio de círculos con pentagramas y con señales de haber sido utilizados para algún ritual, pero que recibieron órdenes de bajarlos junto a la carretera y hacerlos pasar por esos muertos que la gente ya está más acostumbrada a ver en las noticias. En el pueblo aún de vez en cuando se sigue desapareciendo a la gente, y todos terminan por convencerse de que se fueron a la ciudad sin avisar, o buscaron suerte en Estados Unidos para nunca regresar. Aunque sabemos que en el fondo todos sospechan que algo más pudo haberles pasado. Desde entonces me cuesta mucho volver, y al llegar a ese lugar en la carretera, me da asco y terror ver la desviación que lleva al camino de las brujas, y pensar en qué tantas cosas pasarán ahí con total impunidad. Les dejo al final de este correo las instrucciones para llegar, amigos de Relatos de la Noche, por si alguna vez se animan a conocer el camino de las brujas, y quizás grabar algo y compartirlo con su comunidad y su canal. Les diría que los acompaño, pero no hay poder humano que me haga volver. Gracias por leerme.